Dale, preguntar. Me da impresión.
Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Hoy estamos con interacciones con las capacidades diversas en el marco de la octava Semana Internacional de la Educación Artística. El equipo CREA está integrado por nuestra directora de artes, Catalina Valencia, la subdirectora de formación, Leila Castillo, el coordinador general del programa CREA, José Arroyo, y por supuesto nuestra encargada del área de artes plásticas, Olga Lucía Olaya. En esta ocasión estamos con la Comisión de Estudios Artísticos Pedagógicos de Artes Plásticas, que tiene un enfoque en la investigación sobre procesos de formación artística con la población en condición de discapacidad, integrada por nuestra gestora pedagógica Sari Murillo y los artistas formadores Daniela Ruiz, Jenny Sobando, Luis Forero y quien les habla, Luis Castañeda. Nuestra intención del día de hoy es conversar sobre la experiencia de la educación artística desde los procesos con poblaciones en condición de discapacidad. Nuestros invitados Viviana Laverde y Mario Arevalo nos convocan a pensar y a reflexionar sobre las artes plásticas como una posibilidad para fortalecer los procesos educativos pedagógicos y la inclusión de esa población en los contextos sociales. Entonces, muy buenas tardes, Viviana. Hola Luis, muchas gracias, buenas tardes. Y buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes Bien, a todos. Hola Mario, quisiera, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. quisiera presentar el perfil de nuestros invitados. Viviana Laverde, administradora de empresas de la Escuela de Administración de Negocios, la EAN, especialista en desarrollo humano con énfasis en proyectos creativos y afectividad de la Universidad Distrital José de Caldas, Francisco José de Caldas, aspirante al título de maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional. Se ha desempeñado en un cargo asistencial durante 25 años en la Universidad Nacional, 13 de los cuales en la especialidad de medicina física y rehabilitación. Sus intereses están enfocados en procesos investigativos con población en condición de discapacidad, analizando sus necesidades educativas, afectivas, familiares y sociales. Y Mario Arevalo, artista visual, diseñador y promotor cultural, licenciado en Educación Artística de la Corporación Universitaria Senda y diseñador gráfico de la Corporación Universitaria CUM. Actualmente gestor creativo del colectivo Letras del Sur, colectivo artístico y cultural. Y, por supuesto, artista formador del programa CREA desde el año 2017, desarrollando un trabajo con grupos en la línea de arte en la escuela y la línea Emprende. Desde ya los invitamos a todos quienes nos están viendo y escuchando a participar en el chat con sus preguntas, sus aportes, sus experiencias sobre la población en condición de discapacidad y las relaciones que tienen con el arte plástico y las artes en general. Entonces estaremos participando con ellos, con el público allí en este chat. Y pues nada, pues tenemos que arrancar con una pregunta para Viviana. Cuéntanos, de acuerdo a tu conocimiento, cómo ha sido la evolución del tema de la población en condición de discapacidad a nivel educativo y social. Bueno Luis, y para todos pues muchas gracias por la invitación. Bueno, la evolución del tema el tema educativo para las personas con características particulares ha tenido una evolución, digamos, a nivel normativo un poco lenta. Yo les puedo contar que desde 1991 eh, em, con la Constitución Política de Colombia y en el 94 con la Ley 115 de Educación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, De señora, por Educación supuesto. General. Ah, ok. Resulta que ya desde ese momento se habla de los derechos, del derecho a la educación para las personas con características de educación, no pueden ser discriminadas, tienen que ser aceptadas y son las condiciones de la persona, pero eso no significa que la persona no tenga derecho a la educación. Entonces ya con la ley 115 y con la Constitución ya lo tenemos. Resulta que para el año 2017 nosotros ya contamos con el decreto 1421 del año 2017 y este decreto lo que hace es que establece e implementa, digamos, toda la reglamentación para que se ponga en ejecución
la educación inclusiva. Pero en ese decreto, digamos, tiene unos antecedentes, ese decreto es muy importante, porque este decreto lo que nos dice es que todos los niños tienen derecho al acceso a la educación, a la permanencia y a la promoción dentro del sistema educativo. Hay una como pequeña falencia, ¿por qué razón? Porque es que resulta que una cosa es la edad cronológica de los niños y otra cosa es la edad, digamos, en su condición cognitiva. Y cuando los niños llegan, digamos, al punto de los 18 años, en ese momento la edad cognitiva puede ser otra. Y entonces una de las falencias que existe es como esa angustia que tienen los padres al saber de que sus hijos van a cumplir 18 años y van a perder ese derecho a estar en el colegio. Entonces, digamos como que ahí hay un traspiés con relación al decreto. Ahora, este decreto, ¿por qué surge? Porque es que resulta que es muy importante que surja en el año 2013 la ley estatutaria de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, esta ley es el garante del decreto, ¿sí? Se complementan, o sea, la ley es lo que soporta el decreto para que el modelo educativo del país. Entonces, esta ley estatutaria lo que nos dice es que las personas con características particulares tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la vivienda, tienen derecho a la cultura, y por eso esas dos, tanto la ley estatutaria como el decreto, son dos herramientas fundamentales que tenemos que conservar y que tenemos que comenzar a trabajar de una manera colectiva y de una manera colaborativa. Y somos todos los actores, entonces son los profesores, entonces son los colegios, entonces son los IDARTE, los artistas formadores, las familias. Es muy importante que nosotros le demos el valor que merece estas dos normas. Ahora, ¿de dónde surge que salga la ley estatutaria? Resulta que en el año 2006 se hizo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en esa convención Colombia pasa a ser parte de los Estados miembros de la convención. Es decir, que Colombia, al hacer parte de estos estados, tiene que cumplir con la normatividad en materia de educación que la Organización de las Naciones Unidas, digamos, se establece a través de esta convención. Nosotros nos movemos entre leyes internacionales, digamos, entre convenciones, nos movemos entre declaraciones a nivel internacional y nos movemos dentro de la legislación interna del país. Pero esas leyes, digamos, son muy importantes porque estas son garantes de que en el país se cumplan las normas que salen. ¿Por qué digo que ha sido un poco lento, Luis? Porque es que imagínate que desde 1991, que está la Constitución Política de Colombia, hasta el año 2017, hay una trayectoria de 17 años, imagínate. Y solo hasta dentro de 17 años se viene a garantizar el derecho de las personas con características particulares, de las niñas y de los niños, a que puedan estar en las aulas regulares con los demás estudiantes. Es decir, es muy importante y dentro de este conocimiento es muy importante que nosotros distingamos tres cosas. Que si un niño no puede estar dentro de los círculos educativos con sus pares, el niño no va a tener un desarrollo humano, digamos, efectivo, no va a tener la posibilidad de tener un desarrollo humano. Aparte de eso, pues el niño se le van a limitar las posibilidades de desarrollo cognitivo, porque la interacción es lo que le da la garantía al niño para que evolucione en su proceso. Y de otra parte también es muy importante que los niños, que nosotros, los adultos, los profesores, ayudemos a empoderar a los niños, las familias, porque es que la intervención que hacen los niños también en las decisiones con relación a su proceso, con relación a su condición, es muy importante. Internacionales, y lo que yo quiero en esta oportunidad manifestarle a todas las personas es que lo que tenemos que hacer es un cambio en la mirada con relación a las características particulares que tienen las personas. Es resignificar que ellos tienen los mismos derechos humanos que tenemos todos nosotros. La condición de ser humano nos da la calidad y nos da
digamos, perdón la redundancia, pero nos da el derecho a disfrutar de los derechos colectivos, de los derechos sociales. Es hacer ese cambio de mirada, ¿sí? Es hacer ese cambio de perspectiva. La ley está escrita, la ley está materializada en un documento, pero si nosotros no la materializamos en la realidad con un trabajo colaborativo, entonces esto vamos a retroceder en el tiempo. Por eso es que es muy importante que todos nos unamos para que ese decreto no se caiga, para que ese decreto permanezca y para que ese decreto se ejecute. Ahora, el decreto que facilita, el decreto lo que facilita o establece unos parámetros. Entonces, por ejemplo, nos habla de la financiación. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer la exigencia, porque los profesores tienen 35, 40 estudiantes en sus cursos, pero ¿qué pasa? No tienen un apoyo de una persona que les colabore, digamos, en ese sentido, que haga el proceso dentro del aula de clase, digamos, con los niños, es lo que se denomina la sombra. Entonces, existe dentro de la norma que la financiación corre por cuenta del ministerio. El ministerio tiene que entregar unos presupuestos a las secretarías tienen que hacer la distribución y uno de los aspectos principales es que ese presupuesto debe dar para la contratación de apoyos a los docentes en las aulas de clase. Eso es muy importante hacerlo. Otra cuestión que es muy importante es que se debe garantizar los cupos de los niños en los colegios. Entonces, eso hay que velar porque los niños sean recibidos en los colegios. Hay que velar porque los niños no sean discriminados en los colegios. Hay que velar porque los ajustes razonables lo hagan los profesores, porque este documento de los peer, que es el que evalúa, digamos, el desarrollo individual de los niños, ese documento es muy importante porque es el garante, digamos, del proceso cognitivo de los niños. Entonces, si los docentes, por ejemplo, no ayudan a diligenciar esta herramienta, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que no se va a tener una evaluación de lo que está pasando con los procesos. La Secretaría de Salud como a la Secretaría de Educación. Entonces ellos allá lo que cogen es esos documentos y esos son los garantes también para que los niños entren en los procesos de salud a que tienen derecho, sin necesidad de estar, digamos, haciendo unos recorridos tramitológicos tenaces. Ahora, una de las cosas que sí, a un título muy personal, que yo sí considero que está afectando el derecho a la educación y el derecho a la salud y el derecho a muchas cosas de las personas con características particulares, es que precisamente ellas tienen que ser certificadas desde la parte médica para poder disfrutar de determinados derechos. Eso, por ejemplo, a mí me parece que es un retroceso en el tiempo. ¿Cómo es que yo, si tengo una característica particular y quiero acceder a un subsidio de vivienda, no lo puedo hacer? Porque es que si no muestro una certificación de que me diga, oiga, sí, es que efectivamente esta persona tiene esta... En ese sentido, me parece que eso de la certificación sí es como una especie, digamos, de retroceso, de bloqueo. No debería, para mí, existir que yo reclame, que ellos tengan que reclamar un derecho a través de una certificación. Eso no me parece. Me parece importante también la labor que hacen los consejos locales de discapacidad en las localidades, pero también los consejos locales reciben, digamos, unos presupuestos y yo escuchaba hace muy poco el reporte que dan de los años 2016 a 2019 más o menos, y me encuentro que con los consejos locales hacen unas inversiones, digamos, en comprar sillas de ruedas, en comprar prótesis, en comprar elementos. Eso está muy bien, eso es perfecto, pero una prótesis tiene que ser sustentada por un concepto médico, porque no es comprar una prótesis y tratar de implantársela a una persona sin medidas, o sea, eso no es comprar que la silla de ruedas le quede grande a la persona que la va a utilizar, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta, digamos, la rigurosidad médica en esos aspectos, lo que son los procesos de rehabilitación. Es muy importante. Entonces, ¿pero qué pasa? Que también el presupuesto que reciben los consejos locales de discapacidad
les hace falta también ampliar su mirada a otros aspectos. Entonces, a programas que se pueden desarrollar en los colegios, porque en los reportes que yo escuché, por ejemplo, no escuchaba que hubiese una inversión, digamos, importante en la parte de los programas para que los colegios se ejecuten con las personas con características particulares. Qué Entonces, universo un tan niño... grande, Viviana, es ¿Cómo? un universo muy grandísimo ese que nos estás contando. Nos preguntan también cuál es el decreto y para continuar. Ok, el decreto es el 1421 de ese decreto se expide a raíz de la ley estatutaria 1618 de 2013. Es muy Perfecto. importante que las familias lo tengan. Todas las personas deben tener a disposición ese decreto. No sé Muchas si gracias, hasta ahí, Viviana. Luis. Sí, Bueno, ok. vamos charlando. Es importante conocer las leyes y tú nos muestras un universo muy grandísimo frente al tema y vamos charlando sobre el tema. Queremos, por supuesto, tener toda esta información. Y las familias, por supuesto, que la necesitan todo el tiempo, tener la información, porque digamos que es la base fundamental para proteger los derechos de nuestros niños con capacidades diversas y jóvenes. Mario, todo ese universo tan grande, ¿cómo aterriza en el programa CREA? Nosotros entramos como artistas formadores, estamos en el programa CREA. Su merced, ¿cómo ve ese desarrollo de esas capacidades diversas y cuál fue tu primer acercamiento a esa población en condición de discapacidad? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad yo nunca había tenido ninguna experiencia ni acercamiento desde eh, la formación artística con, digamos, estos niños. Para mí fue algo nuevo, algo primero desconocido, y cuando asumí el grupo, pues en verdad sí me sentí un poco como preocupado porque realmente mi única herramienta era pues el conocimiento desde lo artístico y pues desde mi experiencia personal en el trato con las personas. Ujú. Entonces a partir de eso pues me surgió una inquietud de como enterarme o empaparme más como del tema. Entonces de parte del área de artes plásticas se charlaba mucho sobre el tema, pero igual aún quedaban inquietudes. Entonces, pues también inicié como una investigación desde referentes bibliográficos y pues desde ahí tampoco encontré como una respuesta que considerara yo como práctica en mi quehacer. Entonces, pues partí fue de la intuición y yo creo que esa fue mi mejor aliada primero en cuanto a conocer y reconocer a estos niños y niñas que me fueron asignados en el 2018 del Colegio de la Tabanza de la localidad de Usme. Entonces, a partir de allí primero pues abrí espacios apoyados a través de otros lenguajes artísticos como lo fue la literatura, como lo fue también la música, el juego, el movimiento, el audiovisual, y poco a poco pues primero como que fui asumiendo una confianza de mí mismo y del trabajo que estaba proponiendo. Luego a poco voy viendo como desarrollos, unos desarrollos y primero me parece un poco complicado el tema del lenguaje, ¿sí? De cómo yo Sí. me puedo hacer entender y yo poderlos comprender también a ellos. Y eso fue un proceso, digamos, para mí como un descubrimiento, en el sentido de que efectivamente son seres muy especiales, ¿sí? Y de verdad que tienen muchas facultades que son difíciles de encontrar en una persona o en personas que nos denominamos como personas pues normales y que cumplimos Ujú. cierto. Entonces para mí, digamos, como persona fue una experiencia maravillosa, primero porque aprendí a aceptarme, a aprender con ellos. Fue un proceso
pues significativo, y afortunadamente pues como conocí a Viviana Laverde, entonces pues por cuestiones de la vida, entonces se dio la oportunidad de hacer un proceso que podría traspasar los muros del colegio. Entonces así fue que ella estaba haciendo su maestría en la Universidad Nacional, y pues charlábamos, y la rectora del colegio pues estuvo muy dispuesta a participar en el proceso, al igual que la gestión que realizó mm, Alejandro Sabogal y Ricardo del CREA Cantarrana. Fue un trabajo colectivo que se logró, digamos, gestionar para lograr una propuesta a través de Viviana, una exposición en la Universidad Nacional. Bien, vale. Entonces, eso fue muy significativo para los niños y para las familias, pues porque allí fue que reconocieron pues, que los niños tenían la posibilidad de desarrollar sus talentos y sus habilidades, y podían expresar, podían sentir, podían pintar, podían dibujar. Ujú. Entonces, como que Mario, eso fue un señor, sí, cuénteme. no, ya te lanzaste a contar la experiencia que era la de segunda parte, sin embargo, ahí vamos muy bien. Mario, pero también es ese tema sensible. Yo quisiera que nos hablaras sobre el tema sensible, el tema de cómo llegar a los chicos desde otra perspectiva, no como profe, sino como desde otro punto más sensible, para desarrollar estos procesos plásticos y cómo esos procesos plásticos apoyan en los procesos de educación de estos chicos de mejor forma que tal vez enseñar matemáticas. Vale. Entonces, desde lo sensible, sí, efectivamente es una de las características que tenemos nosotros, pues en el sentido de artistas formadores, ¿no? Ujú. Nosotros nos interesa mucho trabajar todas las ideas del corazón, la sensibilidad del color, la expresión, y pues yo me apoyé en cierta manera, por ejemplo, en la música, ¿no? Pero también me di cuenta que a los niños, había niños que no les gustaba la música, entonces fue un aprendizaje para mí. También lo que es en el contexto de una narración o de una estructura, digamos, literaria, me apoyé también mucho en la ilustración y en el cuento infantil. Entonces eso desde el color y desde la forma, desde el contenido, tuvo un gran impacto a los niños. Entonces me di cuenta que ellos tienen sus maneras y sus formas de ser, de aprender y de conocer y de expresar. Entonces también me apoyé un poco como en el ritmo, y yo la verdad no sé bailar, pero me puse a bailar con ellos porque afortunadamente se daban los espacios en el colegio, Claro. y eso es indispensable. Eso sí quiero hacer como una anotación, que es indispensable que el desarrollo de todos estos procesos es un trabajo de equipo donde intervenemos muchas personas alrededor, y para que se logre, digamos, un resultado, digamos, como eficiente o eficaz o satisfactorio, significante, importante o trascendental de alguna manera, eh, Ujú. todos tenemos, digamos, como una parte clave, desde las personas que están abriéndonos la puerta, las personas que trabajan en los Pues, colegios, los niños, el rector, los profesores, las profesoras, nuestros administrativos, todos estamos ahí como muy dispuestos a apoyar a los niños y a las niñas pues, de los colegios, y en este caso pues los niños de capacidades diversas. Entonces la parte sensible es como eso, como aterrizarse un poco y bajar un poco al nivel del niño, de los niños, ¿no? Escucho, o sea, uno a veces como adulto a veces cree que sabe todo y lo aprendió todo y lo conoció todo, y eso es a veces en muchas ocasiones mentira, ¿no? Uno tiene mucho ujú. que aprender. Mario, tenemos pregunta del público precisamente frente a que de pronto Viviana nos puedas colaborar. Hernán Camilo Cortés nos pregunta, el desarrollo de esta línea depende en gran medida de la priorización de la agenda de gobierno. Tú, o sea, por supuesto que el gobierno tiene que, lo que nos estabas diciendo frente a los derechos, pero también pensando en que estamos precisamente en cambio de gobierno y estamos por implementar el plan de gobierno, el nuevo plan de gobierno distrital. ¿Tú cómo pensarías que esta línea debe estar enfocada o defendida allí? Pues mira, sí, definitivamente la acción gubernamental es
el decreto se cumpla y para que la educación inclusiva se dé. Pero como les comenté, esto es una acción colaborativa. Yo pienso que nosotros estamos en la posición de la defensa de ese decreto. Entonces, yo pienso que nosotros en una acción colaborativa demostrando, y no tanto demostrando, sino haciéndole ver a la sociedad, al gobierno, que las personas con características particulares tienen los mismos derechos de todos nosotros. O sea, ellos tienen los mismos derechos. No le pueden seguir siendo vulnerados esos derechos. Existe la normatividad. Ellos no, es que es más, mira, no tendría por qué existir una norma, ni una certificación, ni nada, cuando la persona es un ser humano. Entonces, si yo como ser humano tengo que estar bregando para que me hagan valer el derecho a poder ir al médico, para que me den el cupo en el colegio, pues esas son precisamente, eso es lo que habla el las barreras sociales. Entonces, la agenda gubernamental es muy importante, pero si nosotros no le hacemos la presión para que el gobierno le cumpla a las personas en condición de capacidades diversas con sus características particulares, pues vamos a seguir en esa misma dinámica de aplazar unos derechos que son de la persona. Entonces, en ese sentido, creo que son las acciones, es el cumplimiento a las cosas, es apoyar a las personas, es no discriminarlas, es acercarlas en los espacios escolares, es decirle a las familias, ustedes cuentan con personas, con seres tan valiosos, tan importantes como lo manifiestan las mismas mamás y los mismos papás. O sea, del trabajo de investigación que se menciona, mira, las mamás y los papás son un amor con sus hijos, digamos. Hola. Investigadores, ¿no? Muy bien, Viviana. Ellos aman. El asunto está en nosotros. Cambiemos nada. En que no nos sentamos ni más ni menos que las personas. Es decir, todos tenemos derechos, tenemos la posibilidad de estar en este mundo y de ser en este mundo. Y eso hace parte del desarrollo humano. Qué pena que se me No cayó te aquí el preocupes, teléfono. Viviana. Viviana, Eso hace parte del desarrollo humano. Ningún ser humano, ay, digamos, ningún ser humano se va a tener un desarrollo humano si no tiene al otro al lado, a ese con el que puede compartir, si no tiene el amor de la sociedad. O sea, yo sé que la humanidad es muy cruel durante todas las épocas de la humanidad, pero yo creo que toda esta trayectoria histórica en este momento y en este encerramiento nos tiene que dar para pensar en cambiar nuestra mirada con referencia a muchas cosas. muchas gracias, Viviana. Tenemos también un comentario de María Cortés. Trabajar con personas con capacidades diversas es algo que te cambia la perspectiva artística, pedagógica y humana. Te lleva a buscar canales de comunicación posibilidades de expresión y a encontrar caminos tan diversos como ellos. En resumen, una experiencia que te transforma. Por supuesto que nos transforma definitivamente. Viviana, una pregunta sobre precisamente cómo llamar, porque nosotros tenemos varias frases o varias, como decir, capacidades diversas, personas en condición de capacidad diversa, no sé, o sea, igual hay muchos términos que, ¿cuál sería el correcto para ellos, para esa determinar? Pues primero, el correcto es un término que no discrimine, debe ser un término que no sea peyorativo, debe ser un término que no estigmatice, debe ser un término que no rotule. Entonces, a lo largo de la historia, los niños han sufrido o sea, me enfoco en los niños y en las niñas, digamos, pero específicamente en ellos. Pero mira, ellos han sido objeto de brujería, ellos han sido y les han colocado una serie de identidades durante toda la trayectoria histórica. Los niños y las niñas han tenido identidades que se las han construido los otros le han construido la identidad a los niños. Toda esa trayectoria ha llegado hasta nuestros días. Entonces, anteriormente
se les decía tullidos, se les decía retrasados mentales, o sea, odiosa, una cuestión terrible. En este momento, entonces se habla, pues digamos en los últimos tiempos, necesidades educativas especiales, entonces que son necesidades educativas especiales, luego se cambia el término a capacidades diversas, pero lo que yo sí digo es que yo quisiera hacer un ejercicio, pero no vamos a tener tiempo para hacerlo. Pero si usted en su mente coloca la palabra discapacidad, cierra sus ojitos y coloca la palabra discapacidad y la contempla, y le va quitando letra por letra hasta que otra vez su mente quede en blanco, esa es la manera de decir que la discapacidad no existe. La discapacidad existe en la mente de las personas porque ha sido un constructo de mucho tiempo, ¿sí? Y nos han llevado por ese camino, por eso es que no lo reconocemos, por eso es que no le reconocemos sus derechos. Entonces, la discapacidad existe en las mentes, pero en la realidad eso es lo que te puedo decir. En el caso de la discapacidad cognitiva, los niños aprenden a su ritmo. Los niños y las niñas aprenden de acuerdo a lo que ellos quieren y lo que ellos pueden, porque aquí también está la capacidad decisoria de los niños. Los niños deciden que aprenden, los niños deciden que no aprenden. Es eso más o menos, Luis. Entonces, digamos, lo último son capacidades diversas, porque también es una diversidad en el aprendizaje. Bien, Mario, ahora sí, como iba en su charla, cuando comenzamos a trabajar, cuando comenzaron a trabajar en Atavanza con Viviana, cuéntanos ya ahora sí cómo fue ese proceso para hilar un poco el corte que le hice allí. Vale. Entonces, digamos, las actividades o los trabajos o las propuestas que surgieron fueron a partir del propio interés de los niños. Y fue un tema también de atención y de estar como pendiente cuáles fueron sus respuestas, tener muy en cuenta sus opiniones. Entonces, hubo una parte que yo recuerdo donde se hicieron unas grabaciones de la manera como ellos expresan una palabra. A través de eso se relaciona con un sentimiento y me di cuenta que hay veces la palabra no era necesaria, sino simplemente la emoción. Entonces transcribir o traspasar eso a una muestra visual o a una muestra a través del color, pues fue un hallazgo para mí, precisamente porque empezaron a surgir a partir de lo que considera uno como un error, empezó a surgir la imagen. Entonces, pues para mí fue un descubrimiento y esas imágenes fueron mostradas en la exposición que se realizó en la Universidad Nacional 2018. Sí, fueron muchas imágenes que surgieron a partir del error, a partir de pintar sobre pintar y volver a pintar y ir creando la imagen a partir de la espontaneidad, a partir de la exploración. Entonces, en verdad, o sea, para mí realmente fue un descubrimiento y pues me dio mucha emoción ver también el compromiso de los padres de familia y se logró un foro. En septiembre del 2018 se logró un foro para escuchar múltiples voces y me gustó mucho como ese momento donde el arte o desde el arte se puede encarar el aspecto científico, ¿no? Porque fue en la Facultad de Medicina precisamente, entonces siempre fue un momento pues especial para los niños, sobre todo porque en este foro se abrió un debate bien interesante y considero que eso se debe seguir pues manteniendo, siempre que haya un debate, siempre que haya como un momento de reflexionarnos desde nuestro hacer y desde diferentes quizás áreas, ¿no? Y otras fuentes del conocimiento. Entonces en esa vez estaban los profesores, estaban la rectora, estaban los padres de familia, estaban algunos médicos, estaban también algunos terapeutas, si no estoy mal, y también pues nosotros desde el arte proponiendo nuestra intención de que en verdad el arte
el arte nos llena y nos hace vivir una vida pues más especial y más placentera. Muy bien, Mario. Viviana, precisamente ya entrando en esa temática de tu intervención con el Colegio Tabanza, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo trabajaste con, pues precisamente con el taller de artes plásticas de Mario, con las familias, con los profes del Colegio Tabanza? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, pues como ya lo mencionó Mario, o sea, yo a Mario también le agradezco porque él a mí me dio la oportunidad, digamos, de abrir estas puertas y esto se da porque hay una asignatura que se llama el Observatorio de la Discapacidad y pues es así como llegamos a la institución a través de Mario. Alejandro Sabogal fue una persona muy importante también en este proceso, él estaba como gestor pedagógico territorial en ese momento y fue un trabajo colectivo que nos ha llevado, digamos que en un primer momento, digamos, se pensó para el trabajo de investigación eh, con esta exposición que se hizo, porque lo que hicimos fue reunir actores sociales y actores institucionales, les contaron las experiencias desde sus quehaceres con relación a la educación inclusiva y con relación a la discapacidad y con relación a la rehabilitación y con relación a la parte del Consejo Local de Discapacidad. Fue muy interesante. Entonces, esto se ha ampliado de una manera muy bonita porque nosotros adquirimos unos compromisos, entonces era escuchar las voces también de los profesores, porque como le digo, la implementación de la educación inclusiva ha sido muy compleja, es que llevamos apenas 3 años y ha sido muy compleja también para los colegios. Los profesores necesitan ese apoyo en las aulas de clase, o sea, los profesores para poder desarrollar sus contenidos y para ellos mismos también hacer sus propuestas y sus programas necesitan ese apoyo. Entonces, había que escuchar las voces de los profesores, pero había también que escuchar una parte que es fundamental y que en esto sí pongo muy en alto el trabajo de Didartes, el trabajo que Didartes desarrolla en las instituciones educativas con el programa CREA. La línea de arte en la escuela es supremamente importante. Lo decía el maestro Leonardo Garzón en una intervención en el conversatorio. Quitarle el arte a la educación es cercenar la posibilidad que tienen los niños en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo humano, en su desarrollo emocional. Entonces, yo te cuento que el conversatorio que hicimos con los artistas formadores, pues es enriquecedor porque se ven dos propuestas, entonces, digamos, se ven todas las propuestas y todo el trabajo arduo que han hecho los docentes y se ven también todas las propuestas y todo el trabajo hermoso desde el arte y arduo que están haciendo los artistas formadores. Y se ven los dos contextos. Entonces, las artes son para mí, ¿no? De que los niños descubran una serie de capacidades que ellos tienen. Y a través del arte, muy seguramente que los niños van a llegar a comprender otros procesos cognitivos que ya son de un talante mayor, como son, digamos, las ciencias, ¿no? Las matemáticas, la historia, el lenguaje. Pero si les trabajamos el arte y la lúdica, que es la labor que hace IDARTES, y desde el arte les descubrimos capacidades a los niños, pues yo creo que es muy factible que esas capacidades las podamos inducir a las otras áreas. Mira, yo te digo que si algún día llego a ser ministra de Educación de este país, yo le voy a dar el lugar a las artes, el lugar que le corresponde en las instituciones educativas. Porque es que a todos nos ha pasado, si nos hubieran dado esa oportunidad en los colegios donde estudiamos, yo por ejemplo, 11 años de mi vida y me encantaba el teatro, pero entonces o era cumplir la física o era cumplir la química y entonces o era perder el año si me dedicaba al teatro, por decirte algo. Con los niños con capacidades diversas se hacen esos descubrimientos. Y ya Gardner lo plantea, digamos, en sus investigaciones, el arte y el desarrollo artístico son las posibilidades que tienen todos los niños,
porque si tú te das cuenta, los otros niños también tienen dificultades en las otras áreas. Entonces Claro. también hay que implementar mecanismos que le permitan a los niños descubrirse a sí mismos, realmente qué es lo que me gusta, realmente hasta dónde puedo llegar, realmente qué es lo que quiero hacer. Yo creo que en ese sentido seríamos más felices, porque yo creo que la mayoría de pronto está por convicción, otros estudiamos porque les toca, otros estudiamos porque la oportunidad fue esa. Pero si hay un proceso educativo desde el arte, y que el arte sea como ese hilo conductor para las otras áreas, pues me parece que es fundamental y hay que darle su lugar al arte digamos, en los currículos de los colegios. Yo sé que de pronto a muchas personas no les puede gustar esta postura, pero mira, llevamos con un modelo educativo tantos años y llevamos con tantos problemas de tantos muchachos que están en la calle, que no descubren qué hacer, que no saben qué estudiar en la universidad, y vemos que esos son los resultados y no hacemos un intento por modificar el modelo educativo que tenemos. Pues yo creo que eso es una falla del sistema, ¿no? El sistema debe darle la oportunidad a las personas y debe darle su lugar al arte dentro de los currículos de los colegios. Pues experiencia Viviana, ha sido muy eso último que estás diciendo sobre el espacio del arte en la educación es muy importante. Y también tenemos otro aporte y otra pregunta del público. A consideración de los panelistas, a través del arte, ¿se logran resultados tangibles en el desarrollo social y cognitivo de esta población? ¿O la atención de esta población desde el campo artístico es para que ellos simplemente tengan la proximidad a esta área del conocimiento y por qué? Precisamente lo que estás hablando. ¿Aló? Te ¿Aló? perdiste. Bueno, sí, Viviana, ¿ya? Sí, Bueno, no escuché había lo una último. pregunta, bueno, había una pregunta, te la repito. A consideración de los panelistas, a través del arte, ¿se logran resultados tangibles en el desarrollo social y cognitivo de esta población? ¿O Sí, la sí se atención de logra. esta población desde el campo artístico es para que ellos simplemente tengan la proximidad a esta área del conocimiento y por qué? Pues es que bueno, Mario, ¿quieres responder o también? Bueno, sí. Yo creo que es muy importante la respuesta de los dos, porque yo no soy artista, no soy artista, pero en la experiencia de haber podido compartir con Mario el espacio, me pude dar cuenta que el trabajo que hace Mario y la metodología que utiliza Mario con diferentes mecanismos, el video, los dibujos, las explicaciones, la lectura de cuento, la lúdica antes de las sesiones de la clase, todo eso hace que él, cuando ya le toca desarrollar esa parte de las artes plásticas, los niños se conectan así facilito. Entonces, por ejemplo, hicimos, en una de las clases fue la celebración del Día de Bogotá, una cosa así, y me acuerdo que Mario comienza con todo ese procedimiento de la lúdica, para llevar a los niños a que en el dibujo ellos plasmen la celebración y el cumpleaños de Bogotá. Y no solamente, digamos, en el dibujo, otros niños hicieron alguna escritura. Ahora, tenemos que tener en cuenta que, digamos, las características particulares tienen diferentes orígenes, ¿sí? Entonces, es claro y debe quedar claro, yo creo, en este conversatorio, que voy a decir la palabra que es que no me gusta, pero la voy a decir, la discapacidad no es enfermedad. La discapacidad es la consecuencia de puede ser de una patología, puede ser de un proceso de infección cuando nace el niño o después de que nace, en los mesecitos siguientes, ¿cierto? Hay otro tipo de orígenes y causas, pero esa es otra cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza. La discapacidad no es enfermedad, es una condición de la persona cognitivo, que es la pregunta que me hacen, yo digo que sí. Sí le aporta a la persona en el desarrollo cognitivo, porque la empodera, porque cuando ella va a su contexto familiar, a su contexto social, ella lleva ese conocimiento a la casa, porque esa persona se comunica desde la manera como lo puede hacer.
y es desde la manera corporal, y es desde la manera escrita, y desde la forma como la persona lo puede hacer, como el niño o la niña lo haga. Cuando yo hice las visitas familiares, tuviera la participación de los niños y de las niñas. Entonces, eso es una prueba de que sí. La otra parte de la pregunta era que si era un área de conocimiento. La segunda parte. Discúlpame, era... La segunda parte era o es una atención, o la atención a esta población desde el campo artístico es para simplemente que tengan una proximidad a esta área del conocimiento y por qué. Creo yo que sí, eso creo que más le toca a Mario, pero yo sí creo que sí es una proximidad a esa área de conocimiento. Ahí lo que pasa es que esa área de conocimiento y en lo que pudimos ver digamos en las sesiones que yo estuve con Mario, es que los niños son felices. Entonces, Sí. cuando tú ves que el niño es feliz desarrollando su dibujo, coloreándolo, con el en esa Bien. Mario. Entonces, en relación a la pregunta que estaba haciendo Luis, efectivamente el arte es una necesidad vital, diría yo, para nosotros reconocernos y más aún es lograr y tener como el compromiso y como el amor de lograr transmitírselo a, pues a los estudiantes, ¿no? Yo creo que el arte es tan importante y tan necesario como pueden ser las matemáticas, el español y las otras áreas del conocimiento. Eso es evidente. Y es más, se puede también proyectar la vida o el camino, o por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? Como esa salvación de la existencia de poder ser feliz escuchando una canción o haciendo un dibujo, leyendo un libro, disfrutando de un poema y como esas cosas a veces que en este mundo pueden sonar un poco extrañas para algunas personas o raras o diferentes, pero yo creo que en la educación sí es necesario que el arte esté presente. eh, y creo que a veces puede ser un poco más práctico y da más frutos de desarrollo, eh, pues que la psicología, no sé, desde lo práctico, porque eso es lo que yo me he dado cuenta cuando estaba en uno de esos cursos o en esos talleres o en esas sesiones y mandan al niño molestona, vaya a la psicóloga o usted necesita una pasta o usted necesita no sé, tiene que salirse de acá. Me he dado cuenta que a través de estos procesos artísticos se adquiere como un enfoque y hay como una pasibilidad, como un acogimiento a sí mismo que va adquiriendo los niños y las niñas y se logran los resultados y yo estoy completamente seguro que como nosotros artistas formadores hemos conversado siempre de esto, y nos emociona y nos alegra mucho ver los desarrollos que vamos viendo en el camino. Eso, para Mario, nosotros eso es muy satisfactorio. Cuéntenos. Mario, Cuéntenos. ya como para ir cerrando, se nos acabó el tiempo. Hay mucha información y hay muchas experiencias allí y nos han compartido también el público muchas experiencias y muchas preguntas, pero ya como para ir cerrando, ¿cuáles, así cortico, cuáles serían los retos y acciones positivas que proponemos para trabajar con esta población? Bueno, los retos, primero que todo, es que esto se mantenga como una política pública y se institucionalice de una manera, digamos, certera, ¿no? Esto
debe continuar, esto debe permanecer y esto se debe ofrecer a todos los sectores en Bogotá y ojalá pudiera ser a nivel Colombia, porque efectivamente los mismos niños y niñas lo necesitan y lo requieren, lo preguntan. Entonces ellos son los que verdaderamente evalúan y perciben el resultado de lo que estamos haciendo. Entonces, primero los niños y efectivamente veo que es una necesidad importante y prioritaria. Viviana, ¿cuáles son los retos y acciones positivas que propondrías para todo nuestro quehacer Pues y quehacer de los maestros y quienes las personas que trabajan con esta población? bueno, mira, yo digo que el reto más importante es construir con ellos y no pensar en que estamos construyendo para ellos, que estamos trabajando para ellos, no. Tenemos que construir con los niños, tenemos que construir con los padres, tenemos que construir con los profesores, con los artistas formadores, digamos que ese es digamos, la postura, digamos, de la investigación también es esa. Nosotros tenemos que construir con, porque es que estamos acostumbrados siempre, y eso lo decía muy claramente uno de las personas que estuvo en el conversatorio, él decía, y él es una persona que tiene una condición particular, y él decía, es que siempre la gente habla de, es que voy a hacer, no, eso por un lado, y, y, y decía, trae a la hacer mucho con ellos, pero trabajo con y la persona esa cosa de ellos. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Ya para ir cerrando, pues nos dejan muchos comentarios maravillosos en el chat, preguntas, pues para continuar esta charla por mucho tiempo y seguir proyectando nuestras acciones para esta población. Olga Lucía Olaya nos dice que conectar emociones hacen posible nuevas interacciones que hacen resonancia en la vida cotidiana, vencer barreras de lo esperado para encontrar nuevos intereses y expectativas, donde el arte y el juego atraviesen lo esencial del desarrollo a lo largo de las experiencias compartidas desde las artes. Definitivamente hemos hablado desde los niños, desde los jóvenes con capacidades diversas, hemos hablado desde el cuerpo, desde lo sonoro, desde lo interdisciplinar, desde el arte como un espacio de vida definitivamente y con un espacio de formación mucho más cercano a los niños con capacidades diversas. El arte se acerca mucho más a ellos y ese es ser feliz, definitivamente el ser feliz y el compartir con amor, como nos dicen nuestros compañeros artistas formadores. Definitivamente desde la afectividad, como ustedes nos lo han expresado hoy, desde la afectividad, llegarle desde el afecto, desde el amor a los niños, es más fácil que tal vez conocer esas discapacidades desde la salud, como nos lo decía Viviana. No, pues tal vez no es tan interesante para nosotros como artistas formadores conocer eso del término salud, sino conocer eso más desde lo afectivo, acercarnos a ellos como esas personas tan afectuosas que son. Y desde el programa, por supuesto, que trabajamos desde allí, desde el cuerpo, desde lo sonoro, desde la imagen tan potente que es para ellos también. La imagen es muy potente para realizar este trabajo con ellos. Pues no, despedirnos, Viviana, muchísimas gracias. Viviana, para que te despidas, creo que nos quedan unos segundos y vamos cerrando. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero haber hecho unos aportes valiosos, digamos, importantes para las familias, para los profesores, para los artistas, y pues estoy al servicio, digamos, en lo que yo pueda colaborar. Con muchísimo gusto lo haré siempre, todo sea por las niñas y por los niños. Mario.
Vale, muchísimas gracias a la comisión. De verdad que están haciendo un trabajo chévere, importante y me gusta. Gracias también. Un saludo bien especial a los compañeros artistas formadores que de verdad que asumimos este reto de enseñar arte. Y saludos. Gracias Viviana, Chao, gracias Marito. Luis. Que Muchas estés muy bien, gracias. Chao. Luis. Muchas gracias Muchas gracias. a ti por la invitación. Se conectó mucha gente del Colegio Carlos Arturo Torres, donde está haciendo una actividades muy importantes con esta población, artistas formadores, territoriales, grandes personas que están trabajando con esta población en el programa CREA, que es una apuesta definitiva para fortalecer el proceso de aprendizaje de estos chicos y el arte en la escuela, como lo estamos haciendo, y muchísimas acciones que seguimos desarrollando desde la comisión. Seguimos pensándonos esto, seguimos proyectando estas investigaciones. No tenemos la información, la última información precisamente, o la última idea frente al tema de capacidades diversas. Esto se construye a diario y se construye en ese caminar que vamos todos. Muchas gracias, Viviana, por tus aportes. Mario, muchas gracias. Y pues estamos ya Gracias. cerrando con algunas cosas que nos están diciendo. El arte también genera desacomodaciones cognitivas en los niños, flexibiliza la vida escolar y fortalece los procesos de comunicación e interacción. Las experiencias artísticas, por acá había otro comentario, hay muchos comentarios. El arte valida y conecta el espíritu, el alma y la vida entera en los seres humanos. Definitivamente eso es importante. Entonces, muchas gracias para todos. El programa CREA pues agradece este espacio. No sé, siguen, si tenemos como más tiempito.